¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Pues un gusto volver a compartir aquí un espacio con ustedes. Digo, a las personas que nos empiecen a ver y escuchar, pues bienvenidos al espacio y con eso, ¿cómo te sientes? Para quienes es la primera vez que nos ven, básicamente nosotros somos psicólogos de Inform, Desarrollo Psicológico Integral. Ya somos una clínica pues ya constituida de ya hace tiempo y venimos compartiendo aquí en el espacio de diálogo pues algunos temas de interés. A veces vienen temas propuestos por nosotros, a veces por algunos mensajes de ahí propiamente de las redes sociales, como una sugerencia de se puede hablar con esto o de aquello, tengo esta duda, este comentario también, y de ahí nos vamos tomando a veces de justamente de ese contenido para abrir un nuevo espacio de diálogo, ¿no? Entonces, el día de hoy también, para no hacerle como mucha larga, pues bienvenida Elisa, Dani, Rubí. Tenemos un tema el cual se va a poner ahí sobre la mesa y ya como se vaya dando, discutiendo, pues me parece que lo que vaya saliendo va a ser muy importante, ¿no? Y el tema que tenemos el día de hoy es respecto de las fobias. A mí me gustaría empezar por ese lado, con un primer apunte, a ver qué les parece. A mí me parece que a veces el tema de las fobias es, es mencionado como muchas cosas de una manera muy, a veces banal o mal empleada. O sea que en el momento en el que hay una en el momento en el que hay un miedo, se dice que ya es una fobia. Que en el momento en el que ya hay angustia, por ejemplo, ya es ansiedad. En el momento que hay una tristeza aguda, ya es una depresión. O sea, me parece que hay como ciertas palabras, como muy técnicas a lo mejor, muy ahora de cliché, que se usan, pero podrían ser mal empleadas, pero se siguen refiriendo a. Entonces, el tema de la fobia, pues ahí está. ¿Ustedes cómo lo han visto? ¿Qué han escuchado? ¿Les ha llamado como de ahí algo la atención? Sabes que lo primero que pensaba ahorita que lo estaba relatando es que incluso creo que es un tema ya como muy popular o muy eh, abordado. No sé, me quedo pensando que también de repente podemos ver videos o información en internet, redes sociales, y casi que ya hay que una fobia como para todo, ¿no? Hasta como para palabras, situaciones. Y es como bien interesante porque al final te cuentas, justamente donde parte el tema, es que las personas comienzan como, ah, sí, yo me identifico con eso, ¿no? Yo tengo eso. Y que creo que justamente de ahí venía el poder hablar un poquito del tema para abordar esta diferencia, ¿no? Porque como lo mencionabas, pues sí, claro, una cuestión es el miedo, que en algún momento todos podemos llegar a sentir porque es completamente natural, y como lo que propiamente pudiéramos estar hablando de una fobia, ¿no? Claro. Sí, es que esta diferenciación es importante, como dices ahorita, luego ahora todo es una fobia. Creo que podemos caer en patologizar incluso emociones necesarias, creo que las emociones todas son necesarias, y llegar a un punto en donde ya no queremos sentir miedo de nada, o ya no queremos sentir angustia por nada. Claro, la angustia pues no es algo cómodo, no es algo agradable, pero creo que es diferente, ¿no? Como una fobia, que ya es un miedo como muy irracional, a un miedo natural, una emoción esperada ante algo, ¿no? Un susto, una situación. Y creo que todos tenemos la capacidad de sentir miedo, incluso el miedo es necesario y nos permite cuidarnos en muchas ocasiones, ¿no? O sea, esa es como su función. Y me parece que ya la fobia sí llega a ser algo patológico. De hecho, bueno, ahorita por ejemplo pensaba en una fobia como muy específica mencionada como la fobia social, ¿no? No sé qué tanto, a ver si logro como poner como mi punto claro, pero no sé qué tanto, por ejemplo, parte de la fobia también pudiera ser una como reacción natural ante el conocer, por ejemplo, espacios nuevos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a mí me ha tocado acompañar
a grupos de supervisión, a grupos terapéuticos, y una de las primeras cosas que llega a suceder es como cierta incertidumbre de quién es la otra persona, quiénes son los otros, incluso hasta cierto temor de abrirse. No sé si eso podría llegar realmente como a ser algo patológico, algo que haya como que erradicar. A mí me parece hasta cierto punto natural en la medida de cómo se van enlazando los vínculos naturalmente. Uno conoce a una otra persona y va tanteando también cómo es el otro, cómo recibe el mensaje, cómo se comporta, cómo mira, cómo gesticula, cómo habla. Entonces yo creo que por esa parte, incluso cierta incertidumbre al incluirte, por ejemplo, al inicio de las clases, lo vemos a veces mucho en los niños. Unos llegan con los niños a nivel, no sé, primaria, es lo que me imagino, llegan unos muy entusiasmados, ¿no? Pero aún con ese entusiasmo, con algunas dudas de quién va a ser el maestro, quiénes van a ser mis nuevos compañeros, compañeras, con quién voy a jugar, con quién voy a salir del recreo. Y ahí me parece que hay una incertidumbre natural ante lo nuevo. Y lo nuevo puede causar miedo. Pero me parece que ya sería una diferencia muy, muy clara de un miedo que moviliza a un miedo que paraliza. A pesar de que haya miedo, bueno, pues eso se utiliza como parte, bueno, pues vamos a enfrentar el miedo a que en el momento en el que se siente de esa forma, para no sentirlo más, mejor no lo hago o no me atrevo. Incluso a participar, a hacer alguna pregunta, a levantar la mano, digo específicamente en el ámbito educativo, ¿no? Ahí en los salones. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo, como lo decía ahorita Elizabeth, ¿no? Ese miedo es muy diferente a lo de la fobia, ¿no? El miedo a lo desconocido, a lo nuevo, como lo decías, que moviliza, que angustia, pero que también nos permite poder hacer o enfrentar o confrontar esta situación para salir avante de eso, ¿no? A diferencia de la fobia, cuando ya es un miedo irracional, un miedo excesivo sobre algo, algún objeto, algún espacio, algún animal, que produce todo hasta una aberración, o sea, no querer ni siquiera observarlo, topárselo. Me parece que ahí también radica mucho esa diferencia, y que por lo mismo de lo que decía Rubí al inicio, que ahorita se escucha, esta fobia yo la tengo, o sí, yo me identifico, no, es que, a ver, es diferente, hay que tomar en cuenta estos puntos para que no se caiga después, como decíamos, en patologizar cualquier situación a que sea esto, porque me parece que también tiene que ver con conformar o ser parte de algo, al decir, yo tengo esto, ¿no? Y así mismo, entonces, como entrar solamente en un cuadro muy específico, y pues bueno, a ver, de ahí soy y ya, o sea, me identifico con algo, porque sí, el miedo totalmente distinto a lo que es la fobia en ese sentido, ¿no? Ay, perdón. Sí, es que si lo pienso, que en la fobia existe como cierta evitación, pero y ahorita que venían hablando de esto, me acordaba que hace tiempo vi, y vuelvo a traer el tema del manual diagnóstico, como las especificaciones para una fobia, no sé si lo han visto, que está súper general, o sea, estaba viéndolo y dije, pues sí, o sea, realmente se pudiera confundir con cualquier miedo, ¿no? Insisto, no sé si lo han visto, pero sí es importante diferenciarlo, porque si cualquiera de nosotros va y revisa el manual diagnóstico, me parece muy general, y que incluso cualquier miedo que tengamos, incluso a lo desconocido, a lo nuevo, natural, pudiera sí confundirse con una fobia. Claro, ahorita, no sé, me gustó mucho la frase que utilizaba, Sergio, de el miedo que te mueve y lo que te paraliza, ¿no? Porque creo que al final de cuentas, cuando vemos como esas situaciones en donde ya hay algo que te paraliza como tal, ¿no? Estamos hablando de que sí, pues propiamente hay una evitación, ni siquiera hay un intentar o un acercarse a aquello que nos produce como ese miedo tan intenso, a diferencia de lo que usualmente pues nos puede llevar a sentir un miedo, y que sí, tal vez tenemos como por ahí
y esa incomodidad, que tal vez, ay, sí, como que dudamos un poco de voy, no voy, lo hago, no lo hago, digo, no digo, que al final de cuentas es algo completamente natural, ¿no? Me gustó mucho también este ejemplo que utilizabas de cuando los niños van comenzando la escuela. Me ha tocado mucho acompañar a pequeñitos cuando están iniciando algún espacio escolar o cambian de escuela. A veces a los papás les preocupa mucho esta cuestión de que es que, por ejemplo, es que llega llorando a la escuela porque pues no conoce a nadie, porque sus amigos se quedaron en la otra escuela, no conoce al maestro, y es como, ok, es natural, es parte del proceso. Es como vamos a darle el tiempo para que él pueda irse familiarizando con el espacio, ¿no? Porque incluso en esto de tanto lo desconocido como también a veces lo que sucede es también el miedo a cómo soy visto, ¿no? Que también obviamente todos estos elementos se van moviendo y pues claro que hay un miedo que es completamente natural. A diferencia de cuando estamos hablando de, no sé, ya pasaron 2 meses, 3 meses y continúa ese miedo tan paralizante donde el niño ya ni siquiera llega a disfrutar, como el pensar en ir a la escuela, es muy incómodo, llora demasiado, incluso me ha tocado pequeñitos que vomitan de la intensidad emocional que llegan a sentir, y es como que bueno, entonces ahí sí vamos a ver qué pudiera estar pasando, porque ya pasó como esto que conocemos luego como los periodos de adaptación, y no está logrando como adecuarse al espacio, y entonces ahí es cuando ya podemos ir haciendo como estas diferenciaciones, ¿no? Y claro que ya en el abordaje teórico y clínico que se haga dependiendo de la corriente que sigamos, también se irá viendo a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué es eso que justamente lleva a paralizar, ¿no? Y que a final de cuentas también pues vamos tanto dándole un lugar a lo que la persona va sintiendo, y también es como, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todo esto que también se está sintiendo y que está paralizando a la persona? Y que fíjate que muchas veces lo que viene acompañado de estas emociones tan fuertes son pensamientos, o sea, como tú dices, como lo que pudiera pasar, o sea, imaginar lo que pudiera pasar, cómo me pueden ver, o no sé, si me voy a caer, o si se van a reír, o sea, viene regularmente acompañado de pensamientos que muchos de ellos pueden ser algo irracionales, ¿no? Pero que generan como mucho miedo. Sí, completamente. Me acuerdo mucho un pequeñito que me tocó acompañarlo, que él literalmente era una fobia a los perros, al grado que no podía acercarse a ningún tipo de espacio en donde él supiera que iba a haber un perro o se imaginaba que iba a haber un perro, ¿no? Entonces salir de su casa era muy complicado para él, porque es como, tengo que evitar todas las calles en donde sé que los vecinos tienen un perro porque no puedo pasar por ahí. Y al final de cuentas era como muchos de esos pensamientos de, es que todos los perros que me vean me van a atacar y me van a morder y me va a hacer un daño muy terrible, ¿no? Entonces, que justamente algo que en algún momento también llegué a abordar con los papás es como, a ver, tampoco se trata como decir de que si veo un perro y me aviento al perro y ya todos los perros son mis amigos, porque claro que hay una parte ahí muy lógica en donde si hay un miedo, obviamente hablamos nuevamente de este miedo que te protege, donde sé que debo guardar mi distancia, y sobre todo si no conozco al animalito, hay una parte natural que te protege, pero justamente qué es lo que pasa cuando ya hay una parálisis completa donde ya ni siquiera puedo disfrutar de estos espacios como el patio de mi casa, porque si pasa un animalito o pasa un perro, era un miedo impresionante y terrible, al grado de llegar a tener como esa presencia ya de síntomas físicos como vómitos, sudoración, etc. Entonces es donde podemos como ir haciendo estas diferenciaciones, justamente también acompañar en estos procesos de fobias, es entender que sí, realmente a veces hay una parte muy lógica en el miedo que se siente, pero a veces pues ya traspasa como esto que mencionabas de lo que puede llegar a ser un pensamiento irracional. Sí, totalmente. Creo que eso es parte esencial de poder decir, es una fobia, o sea, el punto donde ya te paraliza o ya no puedes realizar alguna actividad o algunas cosas en tu cotidianidad, ¿no? ¿Por qué? Porque también me parece, y aquí también se los pongo a ustedes, que si todas las fobias realmente son como para llegar a terapia o algún evento de llegar a consultar en esta parte, porque me parece que al final de cuentas, si no es que todos, pero en un punto en la mayoría, podemos tener un miedo muy específico que puede llegar a ser una fobia, pero que tampoco es tan paralizante en ese sentido, o que podemos
pues a ver, adecuo ciertas cosas, evito algunas cosas, pero no me paraliza no hacerlo. O sea, por ejemplo, lo pensaba ahorita que lo decías con lo de el niño de los perros, también recuerdo de una persona que, bueno, para llegar a su casa evitaba 3 calles donde había perros, pero eso no le impedía poder salir a trabajar, poder salir con sus amigos, poder tener su vida hasta ese punto normal, ¿no? En ese sentido, pero, o sea, decía, sí, yo le tengo miedo y me dan, o sea, no puedo verlos, pero también he hecho algunas adecuaciones que me permiten, pues, seguir con mi vida, ¿no? O sea, no pasa absolutamente nada más allá que en el enfrentamiento. Entonces, también aquí podríamos preguntarnos, porque después podría ser que toda persona que llegue, es que yo tengo esta fobia y tengo que consultar y tengo que hacerlo, ¿no? Hasta qué punto es, bueno, ahora sí, ya puedo, ya es algo que traspasa esto y que no puedo controlar o que realmente me sobrepasa en muchos sentidos, entonces sí, puedo llegar y puedo decir, ¿sabes qué? Me pasa esto. A otras situaciones donde me parece que hasta la fobia también da como esta ventaja en ciertas cuestiones de hacer como un mapa, ¿no? Sobre estas cosas, a ver dónde sí, dónde no, si lo voy a hacer, no lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, aquí sí, por lo mismo, evito algunas cosas, pero gano algo, al menos en otro sentido, y me parece que ahí también puede radicar en esta parte de, es tratable en el aspecto de ir a una intervención, ¿no? Es que me parece que tiene mucho que ver como el funcionamiento, ¿no? Como, vaya, como qué tan funcional puede ser Exacto. también para la persona este miedo, ¿no? Como si hay como alguna ganancia de este miedo, o incluso si dentro de todo este tema de la fobia ya empieza a afectarle como en otras áreas, ya empieza a faltar al trabajo, ya no rinde en la escuela, o ahorita que decía Rubí del tema como de los pensamientos también, pues es que llega un punto en donde como en el imaginario, o sea, ya empiezas incluso como el imaginar esto ya te genera todos los síntomas físicos. Claro. O sea, entonces ahí quizás pues ya no hay como cierta funcionalidad en la persona, ¿no? Entonces creo que en parte ese es un factor ahí importante a tomar en cuenta y bueno, creo que incluso aunque no fuera algo paralizante, pues también se pudiera abordar en terapia. O sea, no es como que tengas que esperar a que sea algo completamente paralizante o agotador o no sé, para que, o que no te haga funcional para que vayas a terapia. Realmente se pudiera abordar, que incluso los miedos, insisto, tienen ahí cierta ganancia, ¿no? Entonces, pues bueno. Y sabes, esto último que mencionas se me hace sumamente valioso de cómo, pues sí, no necesariamente tiene que haber como esta parálisis hacia el 100% para poder abordarlo, porque incluso, ¿no? Muchas veces también poder traerlo al espacio terapéutico, el poder hablarlo, también nos da como ese momento y ese espacio como para poder reflexionarlo, ¿no? Como en esto que mencionabas de, bueno, a ver, si está llegando, pues también es por algo, ¿no? Si se está sintiendo o también si ha llegado como a este momento donde la incomodidad ya es muy, muy, muy grande, pues también es por algo. Y entonces también será como muy interesante y claro que también le ayudará muchísimo a la persona en su espacio y en su proceso de autoconocimiento, también poder indagar como a ver por qué está moviendo esto, por qué esa situación, por qué eso en específico, ¿no? Porque justamente hay veces que ciertas estas mismas sensaciones que a veces nos pueden acompañar como en esa parálisis, ese miedo y ese que nos venden también de que tengo que vencerlo y tengo que superarlo y ya tengo que poder ir y hacerlo. Es como, a ver, bueno, vamos a dar primero un pasito para atrás para tratar de entender justamente por qué está llegando. Porque volvamos al punto, el miedo está para protegernos. Es una emoción que nos viene a proteger, nos viene a decir que hay un peligro allí y entonces, a ver, vamos a ver qué pasa, que por qué detectas ese peligro, por qué te estás sintiendo así. Tal vez si hay una cuestión ahí muy lógica o muy real de lo que estás sintiendo y no necesariamente va a caer como nuevamente en que es una fobia o que es un miedo irracional y que a lo mejor muchas veces es muy racional ese sentir, ¿no? Es que me estaba acordando, digo, por esa parte que decían de la ganancia, ¿no?
creo que había sido un texto que no tengo así como muy fresco. Me parece que era un fragmento que decía algo Freud, que era respecto a la reconciliación con la parte del síntoma, o del padecimiento, del malestar, la cuestión de llegar a la consulta y buscar inmediatamente como que pare eso, o sea, ya cambiarlo por otra cosa, hacer algo que, no sé, que no haga que me concentre tanto en eso que está pasando. Creo que es entendible porque pasar o tener un síntoma tan desgastante, por ejemplo, una fobia, debe ser algo muy desgastante porque pensándolo, ¿en qué calle no hay un perro? O sea, hay muchos perritos abandonados y en la realidad ahorita saliendo nos podemos topar unos 3, 5 perritos fácil y a lo mejor ninguno es como muy agresivo, pero ahí están, ¿no? Entonces creo que por una parte, sí, a lo mejor no siempre va a sentir la persona el sentido de urgencia de atender algo, por ejemplo una fobia a los ratones, incluso a las inyecciones, pudiera ser a los aviones, o sea, cosas que a lo mejor no necesariamente, incluso hay una historia detrás, como es la primera vez que me subo a un avión y me siento así como que no me puedo subir, ¿no? A lo mejor hay un registro de películas y todo esto que la ponen bastante complicada, ¿no? Sí. Como los aviones como tipo Destino Final y Claro. cosas así, ¿no? O sea, hay registros, ¿no? Sí. Pero no necesariamente como una experiencia vivida. Y me ha tocado como escuchar bastante como le tengo miedo a esto, pero no sé por qué le tengo miedo. Sí. O sea, no tengo idea, no sé ni por dónde va, Nunca me pasó nada. nunca me pasó nada, a nadie de mi familia le pasó algo, o sea, es algo enajenado a mí, pero le tengo miedo, ¿no? Y ya no lo quiero tener, ok, y regresaría al punto de se entiende que ya no se quiere tener, pero quizás hay algo que este miedo está tratando de comunicarte como un mecanismo de defenderte, ¿no? Como de protegerte, y creo que ahí apuntaba la parte de la reconciliación con los síntomas. Cuando uno se enferma, inclusive del cuerpo, es que el cuerpo ya también te está comunicando algo y quizás haya ciertas cosas que se están descuidando, ¿no? También en la terapia psicológica, los miedos, las angustias tan fuertes también te comunican algo y funcionan como, incluso los síntomas, los padecimientos, como una manera, a lo mejor no la más sana, entre comillas, posible, pero que te están comunicando algo, pero con un código, no sé cómo ponerlo, como un código distinto. Es un código no tan agradable, ¿no? Exactamente, o sea, es la manera que se tiene en ese momento y tampoco se va a llegar como a castigar de por qué así, pero sí se puede poner como el cuestionamiento de por qué es esa la forma en la que tú pudiste enfrentar esta situación en relación a una fobia, porque finalmente es una manera en cómo se deposita lo que se siente, Claro. y también una forma en vaciarlo, es una forma de descarga también, inclusive el miedo y el rechazo y huir, ya es una forma de enfrentar, a lo mejor que vaya a llevar a otras cosas, como incluso no salir de casa, por ejemplo, evitar en todo momento los perritos nuevamente, o sencillamente en fobias sociales, por ejemplo, no tener ningún tipo de contacto con algún grupo, gente, y aislarse en su propio cuarto, ¿no? Sí, y por decir, retomando el punto que mencionaba Sergio hace un momento, sobre cómo aparecen estos síntomas o cómo se llega a la fobia, ¿no? Me parece también en este sentido, por decir, que la fobia sigue siendo ese síntoma donde es depositada la angustia sobre alguna situación o sobre algún objeto, ¿no? Que muchas veces es mucho más fácil reconocer esa angustia en esa fobia o en el objeto que no tenerla, ¿no? Hacerse como, no sé por qué, por lo que dices, no sé por qué me pasa esto, no sé por qué me siento así, y que a veces también, como lo decía acá Rubí, oye, yo nunca he tenido ninguna experiencia con algo y ¿por qué le tengo miedo a esto, no? Creo que también ahí, por decir, puede entrar mucho también en la vivencia, tal vez no así real, pero por decir un cuento quizás,
Es muy común, por decir, a veces tener fobia a ciertos animales, a los lobos, y nunca se ha topado con un lobo, o nadie se ha topado con un lobo, y de repente dices, pues que me da miedo, ¿no? O sea, pero hay muchos cuentos donde ponen al lobo como este ser malvado, como esta persona que feroz, que te come, que te... sí, todo esto. Entonces, desde esa vivencia, desde esa experiencia se empieza a generar también esa angustia y se empieza a poner en eso, ¿no? Entonces, tal vez alguna de las cosas que de repente se duda, ¿por qué le tengo miedo? Y que en el espacio terapéutico pues, se puede también pues, darle ese lugar, ese espacio y ese tiempo para analizar, bueno, no todo tendrá que ser como algo realmente vivido en ese sentido, pero que sí está presente en la historia de cada persona. Y por eso también me parece que cada fobia o cada situación que vive una persona no es la misma. O sea, dos personas pueden tener la fobia a los perros, pero no es la misma fobia. O sea, totalmente son cosas diferentes, sensaciones diferentes, situaciones totalmente distintas donde no podemos generalizar también y decir, esta fobia por el miedo, esta fobia hacia los perros es por esto. O sea, ¿no? O sea, hay que también escuchar que justamente es, pues bueno, el espacio terapéutico donde se podrá buscar y se podrá darle ese lugar a esas sensaciones, ¿no? Claro, fíjate que desde la terapia con perspectiva feminista es súper importante politizar como las vivencias que vivimos las mujeres, porque precisamente, o sea, a lo mejor ciertos miedos que podemos llegar a sentir, no es como que yo haya vivido algo como literal o que yo directamente haya vivido, sin embargo el ver que alguna compañera lo vive, puede generar como los mismos síntomas, ¿no? Y tengo una experiencia que he compartido con algunos de ustedes respecto de pronto estaba navegando en las redes sociales, me topé como con una mujer influencer y justo narraba que se había enfrentado como a uno de sus grandes miedos, si mal no recuerdo lo refería como una fobia, el hecho de salir a la calle, ¿no? O sea, como había enfrentado a uno de sus más grandes miedos, que era que la acosara. Entonces, yo me ponía a pensar en si realmente eso es una fobia o es un miedo irracional el que te acosen, puesto que sabemos que en todo el mundo, pero particularmente en México, todavía más específicamente aquí en Monterrey, como es algo que se vive como día con día, ¿no? Es algo que vivimos las mujeres. Entonces, realmente eso no es una fobia, no es como un miedo irracional, al contrario, es muy real y es muy esperado que tengas miedo a salir a la calle, porque te pueden acosar, porque hay muchos hombres que nos violentan de esa forma, ¿no? Entonces, el poder, por ejemplo, comprender o darnos cuenta de esto en terapia feminista, es eso, de alguna forma como el saber que no solamente me pasa a mí, que es algo esperado, que yo me sienta de esa forma, y con esto, ¿qué puedo hacer? Ok, bueno, quizás no sé, hablarle a alguna amiga, compartir mi ubicación, o no sé, como hacer ciertas estrategias de forma en la que yo pueda seguir saliendo y sentirme segura dentro de lo que cabe, pero sabiendo que es también hasta cierto punto esperado, lamentablemente, sentir miedo, porque es algo que pasa, es algo real. Y que justamente no va como en este hilo de lo que vamos hablando de también, como él mencionaba, acerca de reconciliarnos de cierta manera con ese sentir, ¿no? Como el primero escuchar justamente qué te viene a decir, qué te viene a comunicar, qué viene o por qué viene a aparecer en esa situación o con eso, porque realmente pues hay unas cuestiones, como decíamos, que sí tienen mucha lógica, que tienen mucha racionalidad del por qué están apareciendo, porque al final de cuentas detrás de ese mensaje que nos vienen a transmitir hay algo que también viene a protegernos, ¿no? Y muchas veces el también voltear a ver desde esta mirada, pues vamos a decirlo como más compasiva, todas estas sensaciones que de repente nos van atravesando, también nos ayudan muchísimo, ¿no? Porque entonces es como, bueno, entonces yo sé que justamente estas sensaciones que, volvemos al punto, que son muy incómodas, porque es real, es muy incómodo, vienen más a protegerme que a lastimarme,
que a incomodarme, o sea, no, realmente su intención no es incomodarme y que me duela o no querer hacer algo, sino que viene a protegerme de algo, ¿no? Y qué padre que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra psique funcione de esa manera, porque al final de cuentas buscan nuestra supervivencia, buscan preservarnos y buscan nuestro bienestar. Y a veces también hacer como esta mirada nos ayuda mucho como a, wow, verlo desde una perspectiva muy diferente. Sí, estos puntos que tocan me parecen importantes porque, bueno, también se puede empezar a cuestionar realmente de esos miedos irracionales, pues qué tanto realmente son irracionales, ¿no? O sea, porque están ahí, se viven, que tiene que ver con la historia, puede ser de la persona o de la historia social también en la que se encuentra, el aspecto social, tomando en cuenta también, por decir, lo reciente de la pandemia, me parece que también surgen nuevos miedos, o más que nuevos miedos, empiezan a aparecer esos miedos que quizás no se tenían tan presentes, porque es que hasta la fecha sigue con personas que siguen tomando sus medidas. Me parece adecuado, está bien, pero habría que ver si realmente es como, bueno, yo lo hago por esto, o sea, manejar, o si realmente quedó algo de todo esto, del contacto, de acercarme, de vincularme, de poder regresar a lo que hacía normalmente. Quizás no va a ser de la misma manera, pero me parece que también el contexto social también importa y abarca mucho en ese sentido sobre esos miedos que, no sé, hace 20 años, 30 años podríamos pensar que eran irracionales o que no iban a pasar. Me parece que al día de hoy, o sea, hay mucho realmente que se vive y que está, ¿no? O sea, poder salir a la calle hace 20, 30, 40 años era más común, estar a unas horas, más tiempo, más afuera. Luego hubo una temporada aquí en Monterrey donde estaba totalmente inseguro, que realmente era, sí había un miedo enorme y era real el salir. Después se bajó un poco, pero para muchas personas, me ha tocado escucharlo también, que es que no, ya a las 2, 3 de la mañana ya está ahí, o sea, regrésate, o ya no te regreses, quédate donde estás, o sea, porque me parece que también están ahí, o sea, no es tan irracional ahora algunos que a lo mejor antes podríamos considerarlos de esa manera. De hecho, ahí, digo, con las partes que ustedes comentan, y yo a veces me he repreguntado, por ejemplo, si realmente habrá alguna cuestión irracional neta, porque lo irracional lo pondría quien a lo mejor no comprende la vivencia, desde lo irracional que podría ser el miedo a salir por parte de las mujeres, incluso reforzado por muchos hombres diciendo que no hay acoso. O sea, la irracionalidad, ¿quién la pone? La pone el otro, quien no comprende la realidad de quien lo vive. Y por ejemplo, lo pensaba incluso con algunos niños cuando dicen que tienen temor a la oscuridad o a los monstruos, ¿no? Del armario o de la habitación. Dice, pues los monstruos no existen. Bueno, no existen para ti, pero existen para él. Y desde ahí no estamos partiendo de tu mirada para entender qué le está pasando a él, sino desde su mirada de por qué tiene miedo a eso. Entonces la cuestión no es si es real o no es real, es una parte que se vive tal cual la persona y que bueno, a lo mejor me fui un poco más con esa parte de los niños porque sí me ha tocado mucho escuchar que se desvaloriza mucho de lo que dicen, como, ¿por qué tendría que tener miedo? No, aquí no pasa nada, pero se vive y con eso es suficiente para darle un lugar, ¿no? Entonces, no sé, algo que yo he venido incluso ahí compartiendo con otros amigos, amigas, también lo he compartido acá con ustedes en algunos otros momentos, es que el psicólogo ¿con qué trabaja? Trabaja con la realidad, o sea, la realidad material. Me parece que ahí sí trabajaríamos más con una subjetividad o el pensamiento, la sensación, que de eso, de real, material, podríamos decir que no, que no está. Nosotros trabajamos con otro tipo de realidad, ¿no? Entonces, desde ahí creo que lo irracional a veces puede ser nombrado, y yo he tenido esa sensación como una forma de desvalorizar lo que está pasando en la persona, de minimizar, de dejar a un lado, de segregar, incluso hasta ese punto hasta violentar, ¿no?
Sí, quizá por eso la cuestión del caso por caso, ¿no? Ujú. En ese sentido donde... El pues, depende. el depende, ¿no? Esta frase tan trillada, pero es que pues me parece que es bastante real y adecuada en muchos sentidos, donde no podemos solamente emitir un juicio sin conocer las vivencias, la historia de la persona. O generalizar. O generalizar. Y, o sea, y es importante ver todos esos aspectos. A través de eso es como la persona vive y materializa en su realidad esa situación. Sí, entonces me parece bastante adecuado. Ahí nada más, como completando esto que dicen, hay una colega que me acompaña como en mi andar profesional, que dice mucho que hay que trabajar con el imaginario de las personas, o sea, como con esa realidad de las personas. Bueno, pues ya Pausa vamos otra cerrando, vez. ¿no? Pausa. Es que no sé. Sí, porque quedan 10 minutos, yo creo que sí, van a ser como 30 y tantos. Y si quieren tomar Está bien. algunas fotos, de una vez, para aprovechar. Sí, porque tenemos 11 minutos para salir de aquí. Vamos cerrando, ¿qué? Cierra, Ruby. Ok. ¡Ay, Dani! El sueño. Fuiste tú. Listo. El que lo edite, ¿verdad? Estos datos, y estos son los que nos atienden. Y tú son psicólogos. Sí, amigos, somos los psicólogos. Los están viendo ya en la cabina. La realidad es muy diferente por el consultorio. Una, dos. ¿Qué fue lo que me dijiste? Yo dije, de trabajar con el imaginario Ah, de ya. las personas. ¿Lista? Una. Estoy pensando, pero no voy a hacerlo. Pues como siempre. ¿Para qué batallas? Una, dos. Y bueno, creo que justamente con ese comentario que hacía Teresa, creo que podemos ir cerrando el tema de hoy. Al final de cuentas, como el poder hacer como toda esta lluvia de pensamientos, de ideas, nos lleva a aterrizar muchas cosas, ¿no? Y creo que pues nuestro principal objetivo, que era poder hacer como esta diferenciación entre la fobia que paraliza y el miedo que moviliza. Me quedó mucho con esta frase que nos compartía Sergio. Es como muy importante también poder ir reconociendo y reconociéndonos a nosotros dentro de todas estas sensaciones que a veces podemos ir experimentando. Entonces, esperamos que las personas que estuvieron acompañándonos durante este episodio les haya llevado como a reflexionar, a pensar, a reconocer incluso, y que cualquier otra duda, como siempre abrimos el espacio, pues que nos lo puedan hacer llegar a nuestras redes sociales, y que siempre también abrimos el que si tienen alguna sugerencia de algún tema o algo por el estilo, pues que nos hagan llegar. Incluso el tema de fobias en algún momento llegó como una sugerencia, algo que se quería que se abordara, y entonces también otros temas, estamos muy abiertos a escucharlos. Entonces, pues me dio mucho gusto compartir con ustedes este espacio nuevamente de diálogo, y pues por acá nos estaremos viendo en un siguiente podcast. Hasta luego. Hasta Nos luego. vemos. Gracias.